me acuerdo que íbamos igual a jugar un torneo a Italia, ¿no? Que llegas de verano un poco a Italia y en el club te dicen, bueno, hay que ir a Italia a ganar el torneo, ¿no? Y era como, bueno, ya veías un poco la dimensión del club, ¿no? Que ahí no vale participar, bueno, vale ganar. I know it's been so long since we saw each other last. I'm sure we'll find some way. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Ismael Urzaiz, es jugador profesional de fútbol y padre de 3 hijos. Con él hablaremos de mucho más que el fútbol. Hey, moon, it's just you and me tonight. Everyone else is asleep. Isma, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en este pequeño espacio donde, bueno, nos reunimos para quizás comentar y dialogar si se puede ver la vida de otra manera, ¿no? A la tradicional o expuesta, ¿no? Y dicho eso, sí que me gustaría quizás empezar un poco, pues, porque mucha gente te conoce, ¿no? Pues por el fútbol, ¿no? Y por todo aquello que ha sido, ¿no? Para ti la carrera profesional. Pero todos sabemos, ¿no? Que siempre hay mucho más allá que únicamente la profesión que alguien desarrolla, ¿no? O que quizás con ella pues tiene éxito, ¿no? O tiene esa visualización. Entrando un poquito sobre la profesión, sobre tus primeros años, sobre tu niñez, ¿cómo fueron esas primeras etapas? Hombre, yo me recuerdo como un niño pegado a un balón, ¿no? Eso es obvio. Toda la gente de Tudela, yo soy de una ciudad pequeña de Navarra, no tan pequeña ya, pero bueno, todo el mundo me recordaba, ¿no? En Tudela, siempre pegado al balón. Mi madre tenía una carnicería en el centro de la ciudad y, y estaba muy cerca de la catedral, ¿no? Que era una catedral importante porque Tudela, creo, si no recuerdo mal, creo que llegó a ser un obispado en su día y tenemos una catedral muy chula y bueno, pues con un pórtico que estaba como a 100 metros de la carnicería de mi madre y esa fue mi portería durante muchos años, ¿no? Y bueno, y menuda portería que tenía. ¿Y jugabas o sea, empezaste a jugar solo? O sea, ¿qué fue lo primero que recuerdas que te Bueno, llamó del fútbol? juegas, ya sabes, juegas con todo el barrio, con todo el barrio. Luego también eran, bueno, los años 70, ¿no? Los pueblos eran pueblos y había campas pues al lado de tu casa y eso facilitaba pues que bajaras con tus amigos y empezara el partido bueno, y era fútbol de la calle que es muy complicado ahora que esto suceda, ¿no? ¿Y teníais algo donde fijaros? Es decir, había referentes o... Yo recuerdo que cuando era pequeño también existía mucho el tema de los cromos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el que podías pues, ver a gente que lo hacía, ¿no? Con ya edad, de una manera más profesional, donde inspirarte quizás. ¿Eso fue a lo largo de esa etapa o ya existía cuando eras...? Desde luego que no es como ahora, ¿no? Que cualquier chaval a golpe de clic puede ver el highlight o las mejores jugadas de su jugador favorito y demás. Nosotros me acuerdo que nos teníamos que esperar hasta el resumen de Estudio Estadio, ¿no? De los domingos después de la jornada para, bueno, pues ver los resúmenes y ver un poco pues el fútbol profesional que se estilaba entonces. Y bueno, y me gustaba más lo de antes, sinceramente, porque lo que hacías era invertir muchas horas en jugar tú y no en ver a tus entre comillas, ídolos, que también Claro. los teníamos como lo hacían, ¿no? Y yo creo que eso es importante. ¿Y te gustaban más deportes?
Sí, sí. Yo me acuerdo que en aquella época en Navarra, que el gobierno de Navarra, como ahora yo creo que también hace, ¿no? En alguna comunidad fomentó un poco pues lo multidisciplinar. Jugábamos 3 meses a baloncesto, 3 meses ¿En el colegio? a balonmano, sí, sí. Y 3 meses a futbito, o sea que si el curso más o menos duraba pues cerca de 10 meses, ¿no? Un poco menos, pues esas 3 disciplinas estaban vamos, súper arraigadas bueno, en la comunidad foral de Navarra y yo creo que el jugar a tantos deportes, yo aparte además jugaba voleibol también, porque era un deporte, bueno, pues que me gustaba o me atraía por lo que fuera. Me acuerdo que un verano siendo muy pequeño me fui a unas colonias a Almería porque había unas colonias de voleibol, me fui solo y bueno, yo creo que al jugar a estos deportes, bueno, pues tenía otra visión también, ¿no? Un poco de... Yo no sabía que iba a ser jugador de fútbol profesional, pero tenía una visión holística, ¿no? De hacer distintos deportes con distintos movimientos, distintas visiones espaciales. Yo creo que eso luego a la larga me ha ayudado mucho, ¿no? Y dices que no creías que ibas a ser jugador profesional, ¿no? Pero ¿lo soñabas o había algo que te motivase a quizás verte en ese lugar? Sinceramente, no. No. O sea, practicabas el deporte, te Ahora, gustaba, ¿no? Disfrutabas de sí, él. sí, y además, bueno, si era jugar al fútbol, si no, yo me acuerdo de ir a algún campo, igual no te dejo jugar por lo que sea, yo me ponía a llorar. Fíjate lo que me gustaba jugar al fútbol, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, o sea, me ponía a llorar porque era lo que más me gustaba del mundo, ¿no? Y... Pero no soñaba en ser un jugador profesional. Posiblemente, bueno, porque no vivía cerca de un núcleo en el que lo que hemos comentado Ya, antes, ya, ¿no? ya. Estuviera más referenciado y demás, sino que simplemente, bueno, disfrutaba de eso, del juego y de la capacidad de hacerlo muy bien, que la tenía, ¿no? Claro. Y jugabas, me imagino que te apuntarías a algún equipo del pueblo, ¿no? Sí, sí. Yo jugaba al futbito, ya lo he comentado en el colegio. Y sí que es cierto que en cuanto tuve la edad pues bueno, pues me apunté al Club Deportivo Tuelano, Sí. que era el club de la ciudad, y entré muy joven. Entonces fui como ya un poco, pero no era como ahora, ¿no? Que entras a un club y se entrena, bueno, los niños pequeños igual entrenan 2 días. Yo me imagino que también, ¿no? Sí, que no 2 días, estaba como tan profesionalizado no, como está ahora. no. Era un poco más distendido y bueno, pues fui jugando allí y es cierto que también era un niño que destacaba a nivel físico y claro, igual en el club también al verme un poco pues que era fuerte y era alto, pues un poco también pues Eras me alto con adelantaron, me respecto, ¿no? adelantaron algún proceso porque lo asumía con naturalidad. Entonces, bueno, pues jugaba siempre con chicos un poco más mayores. Ya con 13 años y demás, ya estaba jugando con chicos un poco más mayores, que era algo normal, ¿no? Sí, porque además tengo aquí, ¿no? Hemos estado hablando un poquito antes de que pues que fuiste internacional, ¿no? En todas las categorías. Y Eso vino después, ¿no? Cuando destacas en tu ciudad, bueno, pues sí que tuve la posibilidad de ir a varios sitios de equipos de primera. Me acuerdo que el Zaragoza, que era un equipo que estaba más cerca de Tudela, me quiso fichar, Osasuna también, y luego apareció el Real Madrid. Y al final, bueno, pues decidimos ir a Madrid. Y lo que me estabas comentando, ¿no? Que me llegó muy pronto, ¿no? Fue llegar a Madrid como que todo entró rodado y empezó a llamarme la selección. O sea, pasé de Tudela joder, menudo cambio, ¿no? Sí, sí, pasé de vivir en un pueblo a estar viajando prácticamente por todo el mundo el primer año, ¿no? De mi llegada a Madrid, ¿no?
Es cierto que bueno, que lo asumí, bueno, con naturalidad y lo disfruté también, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y de qué edad estamos hablando? Para que también la gente se ponga un Sí, poco en contexto, cuando llegas a Madrid. tengo 15 años, voy a cumplir 16 y ahí está, empiezas el periplo un poco como juvenil, ¿no? Ujú. De tu primera etapa. Y ahí sí que, pues ya hemos comentado que, bueno, que entro bien en el club. ¿Tus sensaciones eran, ¿Mm? como antes hablabas, eran nos comentabas, ¿no? Que si eran de, pues, más de divertirte, de no tener tampoco expectativas? Ujú. Quiero decir, en ese momento ya en el que vas creciendo va cambiando un poco Hombre, llegas a un club, el club más laureado del mundo, ¿no? Ahora mismo. Sí. Y llegas a un club grande en el que yo me tomo las cosas, bueno, con la naturalidad que hasta ahora había sido, ¿no? Pero no voy a obviar que me acuerdo que íbamos igual a jugar un torneo a Italia, ¿no? Que llegas de verano un poco a Italia y en el club te dicen, bueno, hay que ir a Italia a ganar el torneo, ¿no? Y era como, bueno, ya veías un poco la dimensión del club, ¿no? Que ahí no vale participar, Sí, vale ganar, obviamente con los valores que están presentes en ese club y hay competencia y hay competitividad y demás. Pero yo, de verdad, no soy competitivo, pero no rayando lo extremo, ni mucho menos como diciendo vas al Madrid es que tienes que ser así, es que si no, no vas a poder progresar. No, creo que al final, bueno, te puedes autopresionar, ¿no? Un poco si te pasas de total. la raya, ¿no? Y yo creo que lo asumí así, aunque, bueno, venía tocado de otras cosas, ¿no? Sí, y sobre todo que también me imagino que luego quizás hablemos de ello, ¿no? Pues bueno, de cómo quizás los críos, ¿no? De cuando empiezan a jugar a fútbol, pues cómo tiene que ser ese entorno, ¿no? Familia en el que crecen, Mm. porque volviendo un poco a ti, a tu progresión al llegar al Madrid, ¿no? Un club tan grande, quizás esas expectativas, ¿no? Tanto externas como internas. ¿Cómo era en ese momento, cómo era tu estado un poco, pues quizás familiar o tu entorno, ¿no? Porque Sí, bueno, yo es puedo determinante, decir, ¿no? claro, al final estaba desplazado, vivíamos en una pensión, no como ahora, que en unas residencias estupendas, que me parece fenomenal. Vivíamos en una pensión en el centro de Madrid, donde se juntan 20 chicos de distintas provincias, Ya, hasta claro. extranjero, alguna vez aparecía alguno y demás, pero compartíamos vida con gente externa que venía a pasar la noche. O sea, que te quiero Claro. decir que bueno, que era Más potente que ahora, vamos. sí, era una adaptación extrema, ¿no? Ujú. No porque no se pudiera hacer eso. Y yo de eso tengo un recuerdo muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque ahí claramente, a ver, nos ayudábamos los unos a los otros. O sea, no vi, pues no sé, ¿no? Esa competencia, ¿no? Que algunos de nosotros podíamos jugar el mismo puesto, Ya. podíamos querer lo mismo y vi unos valores sanos, de verdad, y eso es uno de los mejores recuerdos que tengo. La mayoría no tuvieron la fortuna de llegar como tuve yo. Pero me acuerdo de todos ellos, vamos, o sea, tengo ese recuerdo muy presente porque fue muy sano el estadio en ese contexto, en Ujú. un Madrid de los 80 con la movida madrileña al lado, Claro. toda la Todo gente muy diferente que ahora. viviendo pues una explosión, ¿no? Pues porque pues, El país también creyendo, ¿no? el país salía de una
dictadura, con una democracia incipiente, donde se daba rienda suelta a mucha creatividad a todos los niveles. Vivíamos en el centro de Madrid, al lado de la Plaza Santana, cuando llegamos. Me acuerdo que se llama Pensión Santa Isabel. Y luego fuimos a otra que estaba muy cerca que estaba muy cerca de la otra, y donde, bueno, pues veías un poco todo lo que... Y yo de eso tengo un recuerdo buenísimo, la verdad. Y se echa de menos en esos momentos que compartes con más gente, ¿no? Pero la familia, el estar fuera de casa, ¿cómo es ese, ¿no? Esa lejanía, quizás para poder Sí estar más equilibrado? Sí que esto es lo más entre comillas, lo más duro, ¿no? Dejar a tus seres queridos por, no sé si un sueño, porque ya te he dicho que yo no soñaba con ello, ¿no? Pero cuando ya llegas allí y empiezas a estar, sí que puedes empezar a soñar, ¿no? Un poco con poder dedicarte a ello de manera profesional y disfrutar de lo que más te gusta hacer, ¿no? Y sí que eso fue pues un sacrificio, el no tener a tu familia cerca. Mis padres estaban separados, la movilidad que había en los 80 pues no es la misma que puede haber ahora. Eso fue un poco hándicap a nivel personal de relaciones, pero bueno, siempre, si mi familia siempre estuvo cerca, te quiero decir que... ¿Y lo compartías con ellos? ¿Compartías bueno, tu afición por el deporte, lo que pensabas, lo que sentías sobre ello? Ten en cuenta que en aquellos años, en los 80, había un teléfono en la pensión y estaba colapsado, ¿no? Con lo que te quiero decir que es que Sí, yo claro, hablaba con mi casa, no sé, cada 10 días. O sea, lo que ahora podría ser impensable, antes lo normalizábamos, ¿no? Y no voy a decir que una cosa es mejor que otra, pero yo entiendo a mi madre, por ejemplo, que claro, pues tienes un hijo fuera con esa edad y bueno, y no lo pasaría bien. Es más, a los 2 años a mi hermano también le fichan y viene a vivir conmigo, ¿no? Vale, a una vale. residencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí me imagino que el golpe fue doble, ¿no? También un poco para ella y bueno, pues son periodos en los que hay que renunciar, ¿no? Y renunciar a hijos por un sacrificio y demás, pues es lo que tiene, ¿no? Son valores que a mí me han dejado también, ¿no? Bueno, centrando un poco sobre lo que estábamos hablando antes, quizás lo que comentábamos, ¿no? Que fuiste internacional en todas las categorías, ¿no? Y luego que llegaste a Madrid, ¿no? Y pues bueno, que se esperaba, ¿no? O sea, se esperaba quizás Sí, más de mí. más de Sí. ti, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, a ver, yo tengo que decir un poco de este periodo que cuando yo llego a Madrid, sin saberlo, yo ya vengo tocado un poco mentalmente. Mis padres se habían separado, había sido unas situaciones, bueno, pues las que tienen, ¿no? Este tipo de conflictos. Y luego hay un cambio, ¿no? De vida, de situaciones, en el que reconozco que, bueno, pues que me afectaron, y al final un poco estas cosas no las cuentas, era otro momento, ¿no? En los años 80 si decías bueno, pues que no estabas bien, enseguida te podían estigmatizar, eso igual lo interiorizas, te metes más en ti mismo y lo que podía ser una dificultad pequeña, pues fue haciéndose un problema y un problema más grande. Tuve problemas de ansiedad. Claro, luego con la misma competición, en cuanto yo iba un poco ascendiendo, más presión, pues ahí salieron a relucir bastantes cosas y fue un periodo un poco oscuro de mi vida, pero que sin ello no hubiera sido lo que fui. Se extendió bastantes años, porque al final tú no sabes lo que te pasa, porque cuando hablamos de salud mental es delicado.
Y en aquel momento, ya te digo, si igual hubiera atajado pronto, o yo mismo hablar con el club, a ver, bueno, ten en cuenta con qué gente estaba yo, Rafa Benítez, Vicente del Bosque, que me apreciaba muchísimo, Rafa también, García Remón, todo gente que había sido top y que siguieron siendo top. Igual yo también me metí en mí mismo, igual por no hablar las cosas, pues hizo una bola más grande, que el más perjudicado fui yo, pero también he dicho que, bueno, soy lo que soy también con Claro ese que sí, bagaje, claro, ¿no? claro. De tu vida, de mi vida. Y bueno, y ahora que está un poco, pues la salud mental, que es fundamental para cualquier persona, Total. tan en boca de todo el mundo, desde aquí a un alegato, a que cualquier persona, un niño sobre todo, que note que está sintiendo algo distinto, algo raro, algo que no le haga estar tranquilo, niño o una niña, que lo diga rápido a sus padres y que pongan remedio lo más rápido posible. Vamos. Sí, es curioso cómo, bueno, cada vez está más normalizado, ¿no? Pero cómo al final, quizás durante muchos años, es algo que se ha ido tapando, ¿no? Como que también la sociedad externamente no ha promovido, ¿no? Que la gente se exprese, ¿no? Y sobre todo que es parte de, ¿no? Que muchas veces creemos que como nadie lo dice, ¿no? O como mucha gente no lo dice, pues no pasa nada y tú eres el raro, tú eres el único que tienes dolor o que sufres en ciertos momentos y al final... Una especie de estigma, ¿no? Sí. Alguien que se comporta de manera distinta, que hace algo distinto, se le estigmatiza muchas veces o se le cataloga de algo que no corresponde con la realidad, y al final, bueno, pues las personas se van tratando igual de meterse en sí mismas, encerrarse, ¿no? Y tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Cuando uno no está bien, poder hablarlo, poder tener a alguien cerca Total, sí. que enseguida, pues bueno, pues ponga pues cordura, remedio a cualquier problema. Sí, simplemente el hecho de expresar ya es, ¿no? Quitar mucha presión de uno mismo. Sí, pero yo me encontré en un contexto en el que era complicado. Bueno, era fácil y complicado a la vez, ¿no? Porque al final era, es que me pasa esto, ¿no? El otro día, bueno, ahora vemos un montón de informaciones, ¿no? Pero un jugador profesional del Oviedo, acabo de escuchar, ¿no? Que ha parado por salud mental, ¿no? Vamos, o sea, es un jugador que juega en el Betis, que tenía un prospecto muy alto, que fue a Inglaterra inclusive, me parece a Camarasa, fue al Levante, un jugador con mucho talento y que ha ido a Oviedo y ha dicho paro. Y eso es un mensaje buenísimo para todos los deportistas, no solamente los futbolistas, ¿eh? Cada vez hay más, ¿no? Sí, saber parar y saber... Sí, en un momento hay que... tomar una decisión. Sí, y que parar. Hay que parar para reconducir cosas que en movimiento no se pueden reconducir, ¿no? Muchas veces, ¿no? Total, avanzando un poco desde ese periodo, entrando ya más a la liga profesional, ¿no? Antes hablábamos un poco sobre cómo es quizás el papel de un futbolista, ¿no? Desde la vista externa, ¿no? Pues de la afición, ¿no? De un poco, para mí, por ejemplo, es un deporte, pues, bueno, muy común, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, qué cantidad de gente lo practica y lo ve y es aficionado, ¿no? Y se siente de un club, ¿no? Muy fuertemente, ¿no? Sobre todo en esta ciudad, en Bilbao, en la que también pues el Athletic, ¿no? Tiene un nombre potente, ¿no? Para los jugadores, para la primera división, ¿cómo es el día a día en quizás asumir tanta responsabilidad sobre este deporte? A ver, es cierto que lo has comentado, ¿no? Que el fútbol mueve creo que el 1,5 del PIB de ese país, ¿no? Hay que decir que algo de importancia va a tener, ¿no? Tiene un impacto no solamente económico, ¿no? Que te he dado datos, sino hablo de un impacto social, o sea, social, total, ¿no? Total. En cada ciudad de España la gente es de su equipo también, ¿eh? Porque yo he tenido la suerte porque lo digo de verdad, de jugar en
en capitales de provincia, Salamanca, Albacete, la gente es del Albacete y la gente es del Salamanca. Luego todos se sentarán a ver los partidos de la Champions, uno le gustará más el Madrid o es el Barça y tal, ¿no? En el caso del Atleti, obviamente tenemos la suerte de que tenemos un equipo grande, un equipo glorioso que ha ganado títulos, que tiene una historia inconmensurable, y la presión que puede haber en Bilbao, pues bueno, va en consonancia con la historia del club, ¿no? Y bueno, eso está ahí. No es ni mejor ni peor que en otros sitios, no es ni mejor ni peor. Estamos orgullosos, ¿no? de poder pues ser de este equipo y de darle nuestro soporte, pero es igual que en todos los sitios. Eso es un poco la reflexión, mi opinión, ¿no? sobre bueno, pues lo que yo veo que ocurre en Bilbao, que tenemos, bueno, pues un gran club al que animar, ¿no? Sí, un gran club, y que luego, aparte de hablar de esta ciudad y este pequeño pueblo, ¿no?, en el que el club es muy importante, también me refiero un poco, pues eso, a los típicos comentarios, ¿no?, que se pueden ver en el fútbol, que me refiero tanto en España como en los otros países, quizás, pues bueno, de que sois gente, ¿no?, que en un momento dado pues tenéis un salario alto, ¿no? Pero es como que muchas veces la gente solo ve la parte más superficial y más bonita, ¿no?, por así decirlo, de lo que un jugador representa para una ciudad o para un país. Pero hay mucho más allá, ¿no? Hay mucho más allá. O sea, ese dinero también, esa remuneración, quizás ese estilo de vida, ¿no?, durante mucho tiempo, y que también termina muy pronto, y que luego al terminar te encuentras con una vida que acaba de comenzar, y lo haces desde un estado pues que cambia, que pega un cambio muy fuerte. Hombre, lo que yo tengo claro, que antes que jugador, yo soy persona. O sea, yo soy persona. Y el hecho de ser persona me catapulta a, bueno, pues a asumir mis derechos con total tranquilidad. El hecho de que un jugador de fútbol, por su profesión, pues esté bien remunerado, no le da potestad a nadie para hablar de ese aspecto, ¿no? Porque él eligió esa profesión. O sea, Con todo lo que conlleva. Si me preguntas por ahí, te diré que total respeto a todo el mundo que sacrifica. Porque mira, aquí no, esta frase no tan manida, ¿no? Aquí no hay duros a pesetas, ¿no? Nadie da poco, ¿no? Nadie da mucho por poco. Al final, todos en un momento determinado pues sacrifican muchas cosas para poder llegar, para poder estar ahí, y muy pocos lo consiguen. Y lo que hay que tener es respeto, siempre la persona por delante de un jugador de fútbol. O sea, yo nunca hablaré así. Me sabe mal, ¿no?, cuando veo, por ejemplo, en Inglaterra, sucede más que en España, ¿no?, que ¿sí? muchos de esos jugadores van a las televisiones, a las radios, y hacen unas críticas destructivas, ¿no? Yo entiendo que pueda haber una crítica. La crítica siempre tiene que ser constructiva. ¿Cómo tú, que has estado en esa profesión, estás despedazando a alguien que hace unos 10 años y tal estabas tú ahí, ¿no? No, seguramente no te gustaba, ¿no?, si a ti te lo hacían, ¿no? A ver, esto no ocurre. Por suerte en Bilbao no ocurre, ¿no? Mira, hay una cosa que yo siempre la he pensado, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar en el Atleti de los 90, del principio de los 2000, y el Atleti, que tiene una historia vasta, no hacía tanto tiempo, los 80 había ganado ligas, ¿no? Había ganado ligas. Joder, todos esos jugadores, que conozco a la mayoría, tengo
la suerte de conocerles, a Javi Clemente también, que es el entrenador, que nos entrenó, pero les conoces personalmente, ¿no? Pues Bilbao es una ciudad en la que todos nos conocemos y en la que, bueno, la gente hace por conocerse encima, si han sido jugadores del Atleti, ¿no? Yo nunca vi a un ex campeón de Liga 2 veces y de Copa hacer una mala crítica sobre nadie del Atleti más contemporáneo. Para mí eso fue como... y te voy a decir una cosa, los salarios se habían incrementado muchísimo, las cosas habían cambiado, pero siempre hubo ese respeto. Para mí fue como, bueno, pues también una elección por parte de toda esa gente, ¿no? De toda esa gente, que nadie en un momento determinado, bueno, hace una crítica. Críticas se pueden hacer, ¿no? Pero una crítica destructiva sobre lo que está haciendo otro compañero de profesión de años más tarde y tal. Nunca lo vi. Por eso no entiendo la gente que lo hace, ¿no? Sí, sobre todo que también el respetar una profesión como otra cualquiera, ¿no? Quiero decir, ya sea fútbol, ya sea... Es que da igual al final respetar. Lo que pasa que este es un deporte en el que se vende todo y se vende mucho. Y normalmente esto es lo que muchos medios de comunicación en un momento quieren recoger, pues que hasta un ex compañero hable mal, ¿no? De un jugador de esta... Sí, como que están fomentando efectivamente, para ¿no? dar más Efectivamente. audiencia. Y yo soy muy crítico conmigo mismo y creo que la crítica es buena, la crítica constructiva, porque te hace crecer personalmente. O sea, pero criticar al de al lado, despedazarle para tú tener un trocito de pan, eso no lo entenderé nunca ni lo podré comprender, vamos. ¿Y cómo es ese momento en el que acaba la carrera? En el que de repente esa manera de vivir, ¿no? O esa forma de ver la vida termina, no sé si a veces por completo, de golpe, o poco a poco. Bueno, en mi caso, a ver, yo voy a hablar de mi prisma, pero creo que es importante, ¿no? Que los jugadores, los que hemos tenido la fortuna de llegar, yo ya estoy en un estadio de mi vida en el que ya estoy más cerca de los 60, pero sí es cierto que los jugadores jóvenes que puedan estar ahí, yo les recomendaría que vayan preparando su retirada. Vamos, y hablo preparando sobre todo a nivel ocupacional. Total. A nivel pues hasta de conocerse más a sí mismos, porque van a tener, bueno, que luego estar mucho tiempo consigo mismo, ¿no? Sin la obligación que te conlleva el ser un jugador profesional, pensar en no sé, en cuidarte en el siguiente partido, en el de más allá, porque cuando termina un partido solo estás pensando en el siguiente, ¿no? En cuando llega y tal, y es algo que has hecho durante tantos años que se puede convertir, que es una adicción, ¿no? Total. Porque en definitiva es una adicción, ¿no? Una adicción que te ha conllevado tu trabajo, ¿no? Y luego tiene pues esos golpes de adrenalina también, ¿no? Que eso multiplica muchas veces decepciones también, ¿no? Pero que son parte del deporte profesional y bueno, si algo un poco yo creo que tiene, no solamente los futbolistas, todos los deportistas profesionales, es que esto es caer y levantarse, ¿no? Y en ese aspecto sí que te puede un poco ayudar, pero sí que yo les diría a los jugadores jóvenes que vayan anticipando un poco qué voy a hacer, preparándome. Hoy en día puedes que estudien, que lean. ¿Tú tenías claro? Es decir... No, estoy diciendo esto no. Mira, a mí me coincidió, ¿no? Que mi retirada del fútbol profesional pues fue el comienzo de empezar a tener hijos, ¿no? Entonces, a ver, al final, pues sí que hay... ¿qué voy a hacer? No sé, pues tiraré por aquí, tiraré por allá. Pero el hecho de tengo 3 hijos, los tuve
prácticamente cuando dejé el fútbol, pues casi que ocupó un poco ese espacio en el que me podía haber sentido como más desamparado, ¿no? O sea, Y más y vacío. en ese aspecto. Pero normalmente los jugadores tienen familia pronto, porque ya es una vida, a ver, porque llevas una vida, porque económicamente también te lo puedes permitir, y llevas una vida pues muy ordenada, y es lo normal. No fue mi caso. En este caso sí, pues yo sí que recomendaría, encarecidamente, que la gente, no sé, 5, 6 años antes, hay mucha gente, ¿no?, que compagina sus estudios con su carrera profesional. Sí, que no se encuentren de golpe con No, un cambio tan no, potente. no, pero no son tantos, pero sí que yo anticiparía, me quedan 5 o 6 años, qué me gusta hacer, por dónde voy, me voy a formar, voy a, entender un poco más de la vida, de los negocios, obviamente, y bueno, mucha gente lo hace, ¿eh? Pero yo creo que esto es algo como que hasta la misma liga, se tenía que, la AFE, que es la Asociación de Fútbol, pero tenía que un poco como casi estandarizarlo, ¿no? Como casi obligatorio, como una obligación, ¿no? Casi, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, porque luego al final con ese gran cambio que se genera, es determinante el poder establecer rutinas, ¿no? En base en lo que a ti te gusta, pero el que haya un orden, el que cada día tenga sentido lo que estás haciendo, ¿no? Y... Sí. Creo no hace mucho tiempo leí que había una estadística demoledora, ¿no? Que no es esta tan famosa, ¿no? Los jugadores de la NBA o fútbol americano que se arruinan, ¿no? Hablábamos ya de aquí, de Europa, que hay un índice de separaciones al año o 2 años de dejar el fútbol, pero bestial, ¿no? De separarte de tu pareja, ¿no? Pues mira, es algo como sintomático, ¿no? Como, ¿y ahora que estoy, no? Alguien que está desubicado, que no se encuentra bien, que igual rompe con lo que tiene más cerca. Total. Yo creo que van por ahí los tiros. Es importante preparar todo esto antes, sí. Y tú en este periodo, porque ahora te dedicas, aparte del gimnasio, que luego hablaremos un poquito de ello también, te dedicas como agente, ¿no? Sí. ¿Eso en qué momento Pues viene mira, después de la retirada? Pues mira, a mí casi que mi mujer me obligó a hacer el curso de entrenador de nivel UEFA, porque yo no tenía intención, y casi que me obligó a ir a Madrid, porque los futbolistas que hemos sido profesionales en Primera División pues tenemos la posibilidad de hacerlo, de constreñirlo en menos tiempo que lo que era antes el título de entrenador nacional y demás. Medio que me obliga un poco, no hace falta que me obligase mucho, pero y entonces empiezo a hacer prácticas, entreno un poco con los juveniles del Guecho, me va gustando un poco el tema, sigo con el primer equipo del Guecho, con Endika Guarrochena, mano a mano, y conseguimos, también hacerlo bien, ascendimos los 2 años, y en ese momento, sí que es cierto que dices, voy a entrenar, pero yo tenía los hijos pequeños y ya, claro, no se dieron las coordenadas, igual porque yo tampoco puse, ¿no? Un poco, pues puse mucha voluntad, porque al final prioricé un poco pues el bienestar de mi familia, de no moverles, eran pequeños todavía, ¿dónde voy a ir siendo tan pequeños y tal y cual? Entonces, opté por ahí, y en ese impasse un poco, pues fue cuando a uno de los jugadores que tenía en el Guecho y tal, pues dije, venga, pues te voy a ayudar a ver si, porque le veía posibilidades, y te voy a ayudar a ver si podemos pues dar un salto y puedes ir un poco para adelante, y así empezó un poco la agencia, y mi dedicación un poco a servir, a intentar servir a los demás, ¿no? Que en algo que obviamente conozco muy bien. ¿Y cómo es la experiencia con algo que conoces muy bien, que ha sido tu vida, el llevarlo a otro terreno con otra gente, ver a los críos, a los padres, a las familias? Sí. Tienes que aprender, porque esto es un aprendizaje constante, ¿no? Porque tú puedes tener un ojo, ¿no?, para discernir si este chico pues puede tener capacidades, o un profesional, ¿no? Cuando es un profesional, obviamente. Qué difícil tiene que ser también, ¿no?
Sí. Muchas veces yo me sí. lo planteo, digo, joder, como hay gente que tiene la capacidad Ujú. de observar a alguien Ujú. que tiene esas capacidades Sí. y quizás Y- pueda llegar a primera división Sí. o hacerlo muy bien. Y a veces a esa persona igual pues no sigue, ¿no? La ruta que tú pensabas. Y eso no significa que te hayas equivocado. No significa que te hayas equivocado, sino simplemente bueno, que tu percepción, pues todavía le queda aprendizaje, ¿no? Es un poco van por ahí los tiros. Y la verdad es que, bueno, pues fui un poco cogiéndole gusto a lo que hacía. Mm, Te dicen muchas veces que no. Y bueno, pues vas aprendiendo, Claro. es un constante aprendizaje. Sigo aprendiendo, por supuesto, y toda la vida seguiré aprendiendo, ¿no? Y se tiene que dar desde tu punto de vista ciertas situaciones en un jugador, por ejemplo, para que tú percibas que esa persona quizás pueda hacer un buen papel en un futuro. Es decir, ¿se compone de muchos aspectos o hay algo a ti personalmente que te llame la atención de un jugador, que, Ya. que te dé como ese punto de decir, bueno, Mm. pues quizás esta persona... Hombre, yo creo que es el cúmulo de más cosas, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Sobre todo, obviamente, su valor, ¿no? Su valor como individuo, de sus capacidades. Siempre digo que hasta los 13 años, más o menos, no lo digo yo, esto lo dice en el curso de entrenador, pero es así. Tus capacidades técnicas es el momento en el que más puedes incidir para que eso perdure Vale. durante tu carrera, porque aprender tácticamente es más fácil que tener una muy buena, muy buena capacidad técnica, ¿no? La física, obviamente, es la que tus genes te han dado, la que llevas implícita, y eso también se va a trabajar durante toda tu carrera, pero tienes que tener unos buenos genes. Hoy en día, para jugar al fútbol profesional, antes, en nuestra época, en los 80, había jugadores que no eran rápidos, que incluso diríamos que eran lentos, aunque eran rápidos mentalmente, eran lentos en su Físicamente, traslación, sí. y que hoy no podrían jugar. No voy a decir nombres porque igual luego me tildan de lo que no quiero, pero esto es así, ¿no? Y hablábamos de esas muchas, bueno, pues de esas muchas más cosas. Luego está el entorno familiar, es muy importante, Muy importante. muy importante. Un buen entorno va a facilitar. He dicho antes que un jugador de fútbol que llega al fútbol profesional se va a caer y levantar muchas veces. Y un buen entorno, te quiero decir, cuando digo un buen entorno, hablo un entorno que no sea invasivo, que deje pues un poco fluir, ¿no? Y que no presione a su hijo. Total. Eh, Yo creo que no somos conscientes hasta que quizás pues profundizamos en ello de lo importante que es lo que estás diciendo. O sea, un entorno amable en el que tú vivas y sobre todo hace poco oía, ¿no? De que cuando eres niño lo único que necesitas es que te escuchen, que te entiendan, ¿no? Y no que pues quizás otros actos más superficiales que muchas veces tendemos a hacer los adultos, ¿no? Por lo tanto, ese entorno que sea equilibrado, desde mi punto de vista, va a favorecer mucho Sí. a que esa persona, pues por lo menos, parta de una sensación más equilibrada, ¿no? En la que poder Mira, trascender esto y se proyectarse, resume, ¿no? Vale para cualquier deporte, ¿no? Cuando tú, niño, has terminado el partido de baloncesto, de fútbol, de tenis, de cualquier deporte, y vas en el coche de vuelta, ¿no? Porque normalmente juegas donde sea, tal, y vas en el coche de vuelta con tus padres, si han ido uno, o si han ido los dos, y tal. Y de repente, pues tu padre o tu madre te dice, pero tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho lo otro. Y un niño o una niña, hasta, bueno, yo estoy seguro, a ver, que ya se dedican un poco en un ámbito más de élite, saben perfectamente cuando han jugado bien y cuando han jugado mal.
lo único que están esperando es acompañamiento. Cuando el niño percibe o la niña percibe este feedback, o sea, este feedback, no, perdón, este contexto, ¿no? de seguridad y de Sí, relajación, sí, claro. él o ella, Por parte del adulto. él o ella te va a pedir su opinión, porque sois las personas referentes en su vida, o sea, y que le acompañáis y que le lleváis y que le ayudáis, o sea, y eso, llegues o no llegues, te va a servir para toda tu vida, te va a preguntar por todas las... ¿vale? Eres alguien que le respeta, que respeta su espacio y va a querer tu opinión, porque eres una persona muy importante para ello. A ver, hasta yo, y esto lo digo aquí públicamente, he tenido que aprender a comportarme de esta manera. ¿Por qué? Yo tengo un hijo que juega al fútbol también y juega en la élite, aparte de los jugadores, pero claro, cuando es tu hijo, esto es exactamente igual para mí que para todo el mundo. Tienes que saber no invadir el espacio de nadie. Y yo creo que es fundamental y eso es muy importante, yo creo. Y también importante para todos aquellos padres que no solo con el fútbol, sino que lo vemos a diario, que quizás pues ahora mismo también empujan a los críos a que hagan pues más actividades que antes, ¿no? De una manera más forzada. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, pues te gustaba un deporte, te gustaba el otro y lo hacías y lo practicabas, pero a día de hoy creo que también hay como una obsesión, ¿no? De que los críos hagan demasiadas cosas que quizás no quieren hacer. Como dejar de escuchar lo que el crío quiere, ¿no? Y más obligarle un poco a que haga deporte, haga una cosa, haga la otra. Creo, desde mi punto de vista, que también es importante escuchar y observar sin tanto juicio o crítica a los críos lo que quieren hacer, ¿no? Porque ellos son verdaderamente unos buenos maestros también para nosotros como adultos. Sí, a ver, no sé, cuando percibes que un hijo o una hija, pues de una u otra manera le puedes ayudar porque ves Total, sí. que va hacia el sedentarismo o tal, pues bueno, se trata un poco de hablar, ¿no? Y de decir, ¿te gusta algo, alguna cosa y tal? Pero va a ser ella la que va a elegir, no puedes obligar absolutamente a nadie, pero sí que estoy de acuerdo en el que esa sobreinformación que muchas veces se tiene y que les damos también a nuestros hijos, que ellos mismos las tienen, ¿eh? Porque un chaval con un móvil ya, pues fíjate, la sobreinformación que tiene y demás. No le hace falta mucho más de sus padres, ¿no? Para saber las cosas, ¿no? Y sí, que elijan ellos lo que les guste. Si es pintura, es pintura. Y si es escultura, es escultura. Y si es jugar a baloncesto, es jugar a baloncesto. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para todo, para pues, saber escuchar, en definitiva. Sí, creo que es un mensaje también, bueno, motivador y de apertura a muchas personas que quizás, pues, inconscientemente apagan los sueños de esos críos, ¿no? Que quieren hacer ciertas cosas, pero que igual sus padres o su entorno pues les parece una locura y al final dejan de hacerlo y luego con el tiempo se dan cuenta de que, bueno, de poder volver ahí o de poder volver a avivar esos sueños que tenían. Dejando un poquito el fútbol hablando más para terminar sobre el gimnasio, sobre bueno, que cómo ha sido para ti también a nivel profesional, por una parte haber dejado el fútbol, haber tomado otras vías fuera de él, como puede ser en este caso el montar un gimnasio, el dedicar también tu tiempo a que las personas se cuiden y vean la salud desde otro lugar y desvincularte del fútbol, ¿no? Como puede ser el tema de la agencia. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Te apetecía hacerlo? ¿Era algo que nunca o que de repente te pensaste en poder crear? Cuando uno piensa, ¿no? En un motivo de negocio y un motivo económico, ¿no? Yo creo que, a ver, aparte de lo estrictamente económico, creo que por delante tiene que haber otra visión, ¿no? Y la visión es que
qué valor, ¿no? Qué valor estoy procurando a la gente. Sí, aportando, sí. Sí, qué valor estoy procurando a la gente, ¿no? De lo cual, a ver, y en ese aspecto, pues yo vi valor en ti, eso fue hace muchos años, y cuando yo veo valor en algo, sé reconocerlo y intente ser proactivo, obviamente, bueno, pues para montar algo que algo conjunto, ¿no? Que nos diera valor nos diera valor para la gente, ¿no? Para que la gente pues tomara más conciencia dentro de lo que se pueda bueno, pues de llevar unos hábitos saludables, una vida sana, y bueno, en eso lo tuve muy claro desde el principio, y fíjate que hemos pivotado mucho, ¿no? Desde que pues, este proyecto se inició, y como todos, yo creo que, bueno, sobre todo pues tú y la gente que está más directamente relacionada con el día a día de todos nuestros alumnos, pues hemos podido dotarles de cada vez de más valor, de más información provechosa para todo el mundo, y disfrutar de, pues eso, de algo que bueno, que se ha creado para ello, ¿no? Sí, sobre todo un mundo que sigue evolucionando y que no para, ¿no? Y que te hace a ti también reinventarte y crecer. Siempre digo que, a ver, a ver, esto no sé si va a sonar muy bien, ¿no? Que el mundo está lleno de ovejas, ¿no? Que tú para hacer algo, hacer algo distinto, tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto no se trata de, venga, soy especial por hacerlo, no. Es que me preocupo de informarme, esfuerzo por investigar, por documentarme, para generar más valor a la gente que amas, que está contigo, ¿no? Eso es un poco, yo creo, cuando digo esto, digo a todos nuestros alumnos, ¿no? O sea, que al final, que vienen y que queremos que no se vaya nadie, ¿no? Al revés, ¿no? Que se quede. Eso es imposible, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Sí, me ha gustado lo que has dicho de amar, de lo importante que, ¿no? Que en esa frase, ¿no? Comentabas que es el amor. El amor bueno, pues por el fútbol, ¿no? En aquel momento, sí. Y cómo esa base nuestra, ¿no? Ese fundamento básico nuestro, cuando conectamos con él, nos hace ver la vida de otra manera y nos hace proyectarnos a todas aquellas cosas que queramos hacer de otra manera y con un camino pues diferente, ¿no? En definitiva, ver la vida de otra forma. Para ti el amor, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo percibe Ismael? Tú lo has dicho, bien claro, ¿no? Es que el amor, has dicho, el amor por el fútbol, ¿no? Cuando alguien ama a una persona, a un deporte, a un amigo, obviamente, a tu familia, ¿no? Que es, bueno, pues algo como que se da por hecho. Pero es porque no quieres que se vayan de tu vida, ¿no? No quieres que se vayan de tu vida. Y yo creo que esa es una palabra que es muy importante que la utilicemos cada vez más, porque nos da como miedo, ¿no? Decir, como miedo a, no, amo a mi mujer, o a mi hijo, o a mi hija, o al deporte, y como que parece que eres un poco dependiente, y no, es todo lo contrario, es libertad. El amar bueno, pues obviamente a tus amigos, a tu familia, ya lo he dicho. A ver, Sí, nadie ama al que pasa por la calle, ¿no? Porque no le conoces, ¿no? Pero tú estás abierto, ¿no? Estás abierto. Sí, abierto a conocer. Estás y abierto también... a conocer, estás abierto a conocer gente, amas tu profesión, porque tienes pasión, ¿no? Y es que la amas, es lo que te quiero decir. Y hay momentos en los que,
joder, igual estás un poco más enfadado con tu profesión, pero en definitiva la amas, ¿no? Porque nadie está igual todos los días, nadie está con un estado de satisfacción todos los días, no. Es un poco un ida y vuelta en el que tenemos que saber convivir. Tenemos que, yo creo, tenemos que darle mucho valor a esa palabra, ¿no? Que en definitiva amor es libertad. Total. Y también cambiar quizás la manera en la que tenemos de ver la vida, ¿no? De que todo, de cada circunstancia que se nos presenta, pues más que un problema, es una manera de aprender. Y siempre que haya una mentalidad más constructiva, nos vamos a dar cuenta que cada circunstancia que nos vayamos encontrando nos va a ayudar a crecer, a ver a ver en definitiva un poco todo de otra manera, y también a amar la vida y aceptar quizás pues lo que nos rodea y todo aquello que se nos presenta. Sí, al final es tomar conciencia, ¿no? De lo que somos, quiénes somos, y cómo nos queremos relacionar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, hace poco escuchaba también que el ser humano arrastra una herida muy potente, que es la desconexión con la naturaleza. El quizás creernos que somos más inteligentes o más sabios que la propia vida, y esa separación que hemos ido creando, y también ese individualismo que muchas veces se promociona, ¿no? Pues el ganar, el perder, el yo tengo más que tú tienes menos, ¿no? Eso que se fomenta muchas veces socialmente, lo que está haciendo es separarnos y desconectarnos de ese amor del que estás hablando, que para mí yo lo he experimentado conmigo mismo, pero lo puedo percibir en las personas, que cuanta más cercanía hay, cuanto más amor hay, más unión, lo que hablábamos de la familia, de las personas que realmente pues te importan, ¿no? Porque son más cercanas a ti, todo se ve de otra manera y la vida tiene mucho más sentido que si vivimos de manera individualista y más separada. Sí, totalmente, ¿no? Al final todos tenemos nuestras carencias, todos, yo creo que todos las tenemos. Total. Las tenemos que trabajar porque eres tú, ¿no? El que vas a... Sí, responsable. Nadie tiene una pastilla, ni tiene un antídoto, ni tiene un psicólogo cada 2 minutos, sino tenemos nuestras carencias y un poco trabajando, tomando conciencia de las cosas que podemos hacer mejor, en que tenemos que mejorar y demás, podremos, yo creo que estar mejor con nosotros mismos, que es súper importante para estar con todo el mundo. Sí, eso es, hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras debilidades, de crecer en ellas, de mejorarlas. Y también lo que tú dices, que para mí es muy, muy importante, es que muchas veces hablamos de cambiar, ¿no? Nuestro mundo externo, de cambiar a las personas, pero que realmente no cambiamos a nadie. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos, y desde nuestro cambio lo que vamos a irradiar va a ser algo muy diferente a la gente que nos rodea. Totalmente de acuerdo, y eso es una tarea que está en nosotros, en cada uno, y que hay que intentar hacerla por lo menos. Pues muchísimas gracias, Isma, por estar hoy aquí con nosotros, y nada, nos vemos pronto. Seguro que sí. Un abrazo.